Bendito Padre Celestial, te agradecemos el momento que podemos tener, Señor, para poder conocer más de ti, Señor, para que tú nos guíes, Señor, en la instrucción a nuestros hogares, Señor, a nuestros hijos. Gracias porque también podemos apoyarnos las unas con las otras, Señor. Podemos crecer, Señor, juntas y aprender juntas. Gracias porque tú nos das esa posibilidad, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a ser buenas dueñas de casa, Señor, buenas esposas, buenas mamás, Señor, que puedan criar, Señor, e instruir a sus hijos, Señor, en tu palabra, y que nuestros esposos y nuestros hijos vean a Cristo reflejado en nuestra persona, Señor. Gracias te damos por las bendiciones y cuidados, Señor, que tú nos das. Gracias por tu inmensa misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos a leer entonces el capítulo número 6 que dice Educación de la Cosmovisión Bíblica. Ya, voy a leer el primer texto que aparece al inicio. Dice, la gente necesita volver a pensar correctamente, asentar su pensamiento sobre la única base verdadera, el creador de todas las cosas. A esto lo llamo pensar en cristiano. Hay una forma cristiana correcta de pensar sobre la geología, la biología, la astronomía, la física, la química, el arte, la música, la psicología, la historia, el lenguaje, la política, etcétera. Y esta forma correcta debe comenzar con la palabra revelada del Dios creador y sus principios fundamentales. Ken Ham. Entonces, y hay otra frase que dice, oh Dios, estoy pensando tus pensamientos en pos de ti, de Johannes Kepler. Entonces dice, ¿están sus hijos preparados para enfrentarse al mundo real? Una pregunta que siempre hacen a las mamás que hacen homeschool. Está criando en una burbuja y qué va a pasar cuando ellos se enfrenten a la realidad, qué va a pasar cuando ellos se enfrenten a los trabajos, qué va a pasar cuando ellos se enfrenten a las tentaciones fuera de la casa. Entonces dice que especialmente cuando esto pasa o esta pregunta se le hace a los papás cuando entran a la universidad o entran a trabajar. Entonces, ¿cómo puede usted como padre ayudar a sus hijos a solidificar su fe cristiana? Y este es el momento de comenzar a pensar en las fuerzas ideológicas que compiten en el conflicto por el alma de sus hijos. Aunque todavía hay tiempo para influir en sus creencias, debe comenzar a dialogar y sondearlos sobre estos temas importantes de la vida. ¿Ya? Y aquí empieza a hablar en este capítulo que hay que equipar a los hijos y que equipar a los hijos es mucho más que impartirle conocimiento mental, va más allá de lo que ellos puedan aprender. Dice que la formación del carácter y el discipulado son fundamentales. Debemos animar a amar a Dios con todo su ser e instruirles para amar y servir a los demás, que deben ser como cosas súper importantes para sacar a nuestros hijos como se piensa al mundo. También se debe enfatizar que el simple hecho de obtener todas las respuestas correctas en una prueba de cosmovisión no van a salvar a nuestros hijos. Que ellos sepan de tantas cosas o tengan tanta información metida en la cabeza, no los va a salvar. A lo mejor les va a dar un trabajo, una carrera, y si es que, pero no los va a salvar de todo lo que está afuera y no va a salvar sus almas tampoco. Entonces, él hace una pregunta en uno de los postítulos y dice, ¿qué es una cosmovisión y por qué es importante? Entonces, una cosmovisión es un conjunto o unos anteojos a través de los cuales vemos o interpretamos la vida y la realidad. Y ahí hay algunos principios que aceptamos como verdaderos. Da un ejemplo acá, si creemos que existe un Dios personal que puede ser conocido, viviremos de manera diferente a si creemos que procedemos de un lodo primordial que se ha vuelto loco. O sea, de la teoría, si creemos que venimos del mono o del Big Bang, de todo eso, y no que hay un creador, vamos a vivir de maneras distintas. Dependiendo de qué premisa presumamos que es cierta, tomaremos decisiones que impactarán a nuestro estilo de vida. ¿Ya? Y acá habla de que necesitamos basar todo nuestro sistema de creencias en la verdad de la palabra de Dios. Dice que el doctor Tony Evans afirma, la crisis de la educación actual no es simplemente falta de claridad en productividad y en el rendimiento, también es una crisis de cosmovisiones.
Una cosmovisión es una red o un conjunto de supuestos o asunciones que una persona adopta sobre lo que es el mundo. Podríamos decir que su cosmovisión es su forma de ver la vida y que influye en todos los aspectos y dimensiones de la vida. Y aquí yo pensaba, yo decía, claro, la educación secular hoy en día es queer, como todo, esto libre, este pensamiento libre que podemos creer lo que a nosotros se nos antoje y a lo que cada quien le dé la gana y no podemos decirle a nadie qué pensar porque cada quien puede pensar como quiere, cada quien puede hacer su vida como quiere, yo no me meto, aquí es mi casa, entonces el de al lado no me importa. Los padres son responsables de enseñar a sus hijos los mandamientos y estatutos de Dios de manera integral. ¿Ya? Y él dice que no solamente las normas en lo que respecta a cuestiones de fe, sino también en las matemáticas, en las ciencias, en las bellas artes, en las humanidades, en la agricultura. Lo que dice es que como padre usted es responsable de la educación relacionada con las ciencias, la matemática, la historia y con todos los elementos de la formación de su hijo. La Biblia ubica la educación integral de los niños en el hogar y pone la responsabilidad en los pies de los padres para que sus hijos aprendan a pensar los pensamientos de Dios en pos de Él en todos los ámbitos de la vida. Y aquí él va a nombrar 6 puntos que son elementos esenciales de la cosmovisión bíblica. El primero dice que todo el mundo abraza una cosmovisión que influye en su estilo de vida. Cada persona tiene un conjunto de creencias y supuestos que rigen las elecciones que se hacen. Si creo un Dios personal que me creó para amarle y servirle, viviré mi vida conforme a esta cosmovisión. Si por el contrario creo que es un Dios impersonal o que no existe, viviré mi vida según esta creencia. Y como cristianos es importante conocer y entender la base de nuestra cosmovisión. Punto 2. Lo que sabemos es insignificante comparado con lo que realmente creemos. O sea, lo que vamos educándonos o lo que vamos metiendo en nuestra cabeza, esa información, no tiene nada que ver con lo que sale de nuestro corazón o con lo que tenemos en nuestro corazón directamente. Entonces dice que el propósito de la educación no es atiborrar la cabeza con datos y teorías sin vidas y no aplicables. Se trata de transmitir una verdad objetiva. Cambiar esto para acá porque me está molestando. Una educación exitosa no depende solo de lo que sabe el niño, depende de lo que cree el niño. Si un niño estadounidense latinoamericano, bueno, y acá daba como un ejemplo de cuáles son las preguntas o las cosas que ellos aprenden. Por ejemplo, yo puse acá cuando Bernardo Higgins dice vivir honor o morir con gloria. Esa ya es una cosmovisión que nosotros le estamos inculcando a nuestros hijos. Pero, ¿qué puedo sacar de eso enseñándoselo a mi hija? ¿Qué va a aprender? Que ella tiene que vivir con honor y morir con gloria según quién o según para quién. ¿Por uno mismo? ¿Para ser valiente uno mismo? Esa es la cosmovisión que yo quiero que mis hijos crean o eso es lo que yo quiero que ellas crean. Entonces, realmente no importa cuánto saben, si no pueden tomar hechos objetivos y aplicar principios a su vida de manera práctica. Si el conocimiento que obtiene en sus estudios no es aplicable a las siempre urgentes lecciones morales de la vida, ¿qué valor tiene? ¿Qué cree sobre lo que sabe? ¿Cuáles son sus convicciones? Entonces después el punto 3 dice que es difícil, que debemos saber lo que creemos, debemos tener convicciones. Y dice que es muy difícil saber lo que creemos acerca de todas las cosas. Hay muchos problemas que afectan a nuestra sociedad. Aborto, eutanasia, derechos humanos, homosexualidad, ingeniería genética, pena capital, etc. Como cristianos, el mundo no creyente se fija en nosotros para descubrir el parecer de Jesús acerca de estos temas. No podemos limitarnos a decir siempre, no lo sé, no lo he pensado. O sea, debemos tener siempre en nuestra mente y debemos tener en nuestro corazón esas respuestas de todos estos problemas. No podemos ser pajaritos que vuelan, ni podemos pretender que nuestros hijos también sean esos pajaritos que no tienen ni idea acerca de esos temas. Ellos tienen que conocer la verdad acerca de esos temas y tenemos que enseñarles a defender su fe a través de esos temas.
Entonces dice, esté siempre listo para explicar a la gente por qué permanece una fe viva. Y en Primera de Pedro 3, del 15 al 16, dice, si no santificar al Señor Dios y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para los que hablan mal de vosotros, como de malhechores sean avergonzados los que trabajan vuestra buena conducta en Cristo. Entonces dice, hemos de ser como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos en que vivían y sabían lo que la gente debía hacer. En Primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. Punto 4. Necesitamos saber por qué nuestras creencias son verdaderas. Entonces, él aquí cuenta algo súper como personal y que habla con un joven de 18 años que nació y se crió en la iglesia y le pregunta acerca de qué crees acerca del aborto. Y él le responde como que es malo, supongo que está mal, pero no lo responde como de corazón, lo dice así como por decir algo y por decir algo correcto. Porque si dijera, no, yo me parece bien el aborto, sabe que es una respuesta incorrecta. Entonces él le dice, pero me lo estás diciendo porque lo crees, no, porque me enseñaron así. Entonces él decía que le daba mucha pena esta respuesta de este joven, porque en realidad él no creía lo que sabía. Y eso le pasa a muchos papás cristianos que llevan a sus hijos a la iglesia todos los domingos, pero esos hijos no creen lo que los papás les están enseñando, porque además hay otros que los están criando. Y dice que niños inteligentes que pueden enumerar rasgos doctrinales de la iglesia, pero realmente no los creen. Entran a la universidad y desaparecen de la iglesia. Porque ellos, claro, respetaron a sus padres hasta los 18 años, pero de ahí en adelante empiezan a presentar excusas y finalmente se alejan del Señor. Entonces es una cosmovisión incompleta. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos tengan una cosmovisión bíblica completa, que ellos crean lo que les estamos enseñando. No que solamente lo repitan como loritos, sino que realmente ellos lo crean en su corazón. Punto 5, necesitamos ser capaces de articular nuestras creencias. No solo necesitamos saber en qué creemos y por qué, sino también compartir nuestras convicciones con amigos y compañeros. Vivimos en un mundo que está feneciendo por estar en privado de la verdad. Debemos ser la luz del mundo. Puede que no nos guste hablar en público o aprender a defender la fe, pero podemos poner nuestra lámpara debajo de no podemos poner una lámpara debajo de un canasto. Hay demasiado en juego. Tenemos que salir de la zona de confort y aprender a comunicar la verdad inmutable de la palabra de Dios a una cultura decadente. Entonces dice que se lleva decepciones cuando conoce a alumnos educados en el hogar, muy inteligentes, que saben mucho, pero no tienen la capacidad de expresar sus creencias. Saben mucho, pero no saben expresarlas. Entonces, dice, pero también está el otro lado, se topa con gente, adolescentes o jóvenes adultos que se comunican bien y destacan en un grupo. Me sorprendo, dice, captan la atención de sus compañeros y con su discurso persuasivo suelen cambiar el rumbo de la opinión popular. Por supuesto, aún el mejor comunicador del mundo será ignorado si no cree si no sabe lo que cree o por qué lo cree. Estos son los primeros pasos. La expresión práctica de las creencias del joven seguirá fácilmente. Y el punto 6, debemos vivir lo que decimos que creemos. Y es el último punto. Dice que el libro de Santiago declara que la fe sin obras está muerta. Si quieres saber lo que alguien realmente cree, observe cómo vive. He conocido jóvenes que pueden contestar cualquier pregunta teológica que se les haga con una respuesta rápida del catecismo. O sea, tienen el catecismo en la mente rapidísimo.
Esto tampoco se trata de aprendernos la Biblia de memoria, o sea, yo conozco gente que se sabe la Biblia de memoria y no vive conforme a la fe cristiana tampoco. No obstante, ven películas impías, escuchan música hedonista, su lenguaje es tan perverso como el de sus amigos incrédulos. Entonces, debemos vivir lo que creemos. Tenemos que dice que debemos ser, como el Salmo 119 lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes de que nuestra luz ilumine una ciudad sobre una colina, debemos seguir a aquel que ilumina nuestro camino. Sin santidad personal, bien podríamos mantener la boca cerrada. El mundo no nos va a escuchar. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que creemos. Y el capítulo termina hablando de un examen de cosmovisión bíblica. Y yo hice como un resumen. Voy a compartirles la pantalla para ver si se ve. ¿Lo ven? ¿No se ve? Sí, 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 bebé. la pantalla dice, ve, ¿Se ve? Cari. ¿Ahí se ve? Yo sí lo veo. Ya, entonces Sí. hice como un resumen porque la idea es como que cada tema o cada área va indicando muchas preguntas para que nosotros podamos responder. La idea no es que todas respondamos lo mismo, pero hice como un resumen de lo más importante de cada uno de los temas. Entonces, en apologética, la pregunta como clave es, ¿cómo defendemos nuestra fe ante un mundo incrédulo? Con mansedumbre, pero con firmeza, como el versículo que acabamos de leer de 1 de Pedro 3:15, mostrando que la fe cristiana es razonable y verdadera. En filosofía, ¿qué es la verdad y cómo se conoce? La verdad es objetiva y revelada por Dios en su palabra. Jesús es la verdad. Juan 14:6. En ética podemos hacer la pregunta ¿qué está bien y qué está mal? Dios define el bien y el mal. Sus mandamientos son nuestra guía moral. Salmo 119, que también leímos uno de los versos. Gobiernos y estudios sociales. ¿Cuál es el rol del gobierno y la sociedad? Entonces acá la respuesta es, el gobierno debe proteger al inocente, castigar al mal y castigar al mal. Romanos 13. La justicia fluye del carácter de Dios. En familia, ¿cuál es el propósito de la familia? Es la institución divina. Los padres son responsables de la crianza y educación espiritual de sus hijos. Deuteronomio 6. En arte y literatura, ¿qué valor tiene el arte? El arte debe reflejar la verdad, la belleza y glorificar a Dios. El arte enseña y moldea el alma. Lenguaje o artes del lenguaje, lo que hablábamos recién de poder tener una comunicación de nuestra verdad o de nuestra cosmovisión. Dios se comunica, el lenguaje es para la verdad, el amor, la enseñanza y la proclamación del Evangelio. En historia, ¿tiene dirección o propósito? ¿Tiene esta historia? Sí, la historia es dirigida por Dios. Cristo es el centro de la historia, creación, caída, redención y consumación. En ciencia, ¿qué revela el mundo natural? El orden, diseño y la sabiduría de Dios. Salmo 19. La ciencia verdadera no contradice la fe. En economía, ¿cómo manejar los recursos con sabiduría y responsabilidad? Somos mayordomos de lo que Dios nos da. En psicología, ¿qué es el ser humano y qué necesita? Somos hechos a imagen de Dios, pero caído en pecado. Su necesidad es espiritual y su solución es Cristo. En religión, ¿quién es Dios y cuál es su lugar en el mundo? Dios es soberano, creador y sustentador de todo. Toda educación es religiosa en su base. Y puse Lucas 11:23 porque nos acordamos del versículo, eh, el que está contra mí, ¿cómo era el versículo? Se me fue, no lo anoté. Quien no es conmigo es contra mí. Quien no es conmigo es contra mí. Está en Lucas 11:23. Y en educación, ¿qué objetivo tiene la enseñanza? Formar discípulos que amen a Dios con mente y corazón,
No solo información, sino transformación. Dejar de compartir acá. Y termina el capítulo hablando de que lo más importante no es tener todas las respuestas correctas de todo esto que nos hace preguntas el autor, sino acudir a la palabra de Dios para poder hallar estas respuestas. ¿Ya? Las relaciones se construyen conversando y escuchando las ideas, no, y escuchando las ideas de sus seres queridos. No pierda oportunidad de dar razón de la esperanza que hay en usted, aunque se trate de sus propios hijos, pero recuerde, hágalo con humildad y respeto. Me gustó mucho este capítulo, hace pensar mucho de cómo además guiar nuestra enseñanza a nuestros hijos. Yo le decía al Marcelo, antes de haber leído esto, yo estoy hablando de ciencias con los más chiquititos, con Amelia y Marcelito, y leímos inmediatamente el Salmo 19 que nos habla acerca de los cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos el día lunes se fueron súper felices de donde estábamos, del lugar en el que estábamos ahí con los cataldos, y ellos ven que la creación del Señor es buena y es bondadosa. Entonces debemos enseñar a que nuestros hijos amen al Señor. Yo creo que esa es nuestra tarea como mamá finalmente, y que todo lo que podamos enseñarle a nuestros hijos, el centro de todo sea el Señor, que también nos enseña a nosotras como mamás, porque muchas veces a mí me ha pasado que me desvío de los temas por creer generar esta cultura de llenar la cabeza de información que finalmente no tiene ningún sentido salvífico para la vida de mis hijos, sino que ellos y hoy día están, yo sigo una mamá en Instagram que es Familia Homeschool, y ella ponía el otro día un post y decía, ¿para qué criamos hijos que estén a la par con las máquinas? Si las máquinas los van a sobrepasar igual en cualquier momento. O sea, hoy día se puede aprender de manera distinta, es mucho más rápido, entonces hay cosas que no tienen mucho sentido. Y ahí es donde nosotras tenemos que estar para poder instruir a nuestros hijos y enseñarlos y educarlos de manera correcta. Así que dejo el micrófono abierto para que puedan ustedes destacar lo más importante. Algo que hablábamos con la Emi acá era del, del capítulo 2, se podría decir. Lo que sabemos es insignificante comparado con lo que creemos. Eh, Nos conversábamos con Emily de que no depende solamente de lo que el niño pueda conocer, lo que más importa es en lo que el niño cree, finalmente. Vemos una sociedad tan decadente hoy en día, lleno de profesionales. Hoy día es cuando más profesionales tenemos, personas con una educación impresionante. Y vemos la decadencia del ser humano en lo que se refleja en lo que hace, ¿entienden? En los trabajos, eh, vemos toda esta controversia que está pasando en el gobierno, en la medicina, en la educación, en sinfín, o sea, vemos cómo esto influye de una manera negativa cuando las personas no tienen al Señor en sus vidas. Y vemos hombres brillantes, vemos hombres que son súper inteligentes, que conocen, que saben mucho, pero que no creen en el Señor. Y eso es triste de verlo porque eso refleja eh, que su vida en realidad no es nada sin el Señor, no, la vida del hombre como el propósito principal del hombre es glorificar al Señor, y cuando el hombre no lo cumple, no lo hace, vemos que es todo lo contrario, el hombre y la sociedad van en decadencia. Y es algo que me gustó también que el escritor lo colocara así. Finalmente no depende de todo lo que uno pueda saber académicamente, sino que de lo poquito que nosotros podemos enseñarle a nuestro hijo, que sea
en el día a día que lo llevemos a mirar al Señor en todas las cosas, en las materias, como decía la Bárbara, en ciencia, en historia, y qué mejor bendición que nosotros podamos enseñarle cada día los números, el lenguaje, y todo eso lo vemos reflejado también, como se dice, a la par con la palabra del Señor. Y yo le explicaba al Martín que la matemática, todo eso está en la palabra del Señor, que hay materias que a los chiquillos les cuesta más, pero nosotros ¿en qué los animamos acá? Por ejemplo, en que le decimos, Martín, las matemáticas son importantes porque el Señor las creó. Por eso que es importante que las aprendas, porque nosotros vemos como el Señor en cada en los mandatos del Antiguo Testamento había matemática para construir, para hacer trabajo los hombres. El Señor le daba medidas y todo eso es matemática, le decía yo. Ah, me decía. Entonces igual uno ve cómo a través de la palabra del Señor uno puede ir educando también en el hogar a la par y no se contrapone con lo que ciencia, historia, como que no está lejos de la palabra del Señor, sino que es un complemento hermoso que uno puede tener en el hogar con los hijos. Así que eso es eh, algo muy hermoso que nosotros podemos ver cada día con nuestros niños. Sí, a mí quiere hablar. Sí, como decía mi mami, que destacaba muerto el saber que algo es verdad es distinto a vivir conforme a esa verdad y aplicarla, y que vemos en esta sociedad el resultado de que no exista una cosmovisión firme y verdadera, que hay tantas corrientes que todas se aceptan, que al final hay una ensalada tremenda en los jóvenes. Y también ahí uno ve el rol importante del cristianismo, que es dar su visión firme y con argumentos sólidos para no caer en esa falacia de la ignorancia, que por no saber qué responder los jóvenes dicen, entonces no me dan la solución que quiero escuchar, o dicen que es verdadera pero no tienen el argumento. Así que hay como aquí como un llamado a prepararse para poder preparar a las futuras generaciones y capacitarse con todas las herramientas disponibles que nos brinda ahora, que es el expresarse y escribir, ahí decía, todas estas herramientas para poder em, formar a los niños. Eso. ¿Alguien más? Bueno, básicamente, o sea, algo muy parecido a lo que decía Emily, principalmente como que el Señor nos ayude a todas nosotras a equipararnos, a que nuestros hijos también sepan y crean realmente las cosas, no que sean como una máquina que repite todo lo que los papás le enseñaron, sino que ellos aprendan a vivir las cosas. Y yo creo que a muchas también nos pasó cuando éramos más chicos, era como que, ah, sí, sabía eso, sabía porque mi mamá me dijo, porque lo escuché en la iglesia, pero en el fondo, en la práctica, no lo realizaban. Así que básicamente que el Señor nos ayude como madres. Tenemos niños, generaciones que tienen que crecer también con una base sólida, eh, con los conocimientos, pero también llevados a la práctica. Y eso también lo tiene que ver reflejado en nosotros como padres, en la familia, y así también para que las otras personas, eh, y también en eso, pues esa parte que decía como que tampoco tenemos que, a ver, ¿cuál era la parte que- o básicamente como no cambiar nuestras propias convicciones, como también de repente por quedar bien con los demás, sino que llevar, parece que era el número 6.
como esa parte, o sea, como Santiago declara que la fe sin obra está muerta, porque podemos probablemente saber todo, pero de repente igual podemos caer bueno, en los pecados eh, y dejarnos llevar también por los demás. Así que también que el Señor nos ayude a mortificar también nuestros propios pecados cada día y seguir aprendiendo y ser sabias en este camino. Que solo el Señor también nos puede ayudar si tampoco podemos solas. Así que eso, hermana, ese es mi comentario de hoy. Ya. Estaba con la Juli. Ya, bueno, sí, igual el capítulo lo encontré bueno. Normalmente uno habla de cosmovisión, uno habla de cosmovisión bíblica y uno lo vive, o sea, nosotros que somos cristianos ya maduros, entre comillas, uno se sienta a ver una serie o se sienta a ver algo o incluso las cosas que suceden, uno siempre lo ve a través de la palabra, o sea, uno puede entender muchas cosas o muchas cosas nos hacen sentido solamente a través de la palabra o de la Biblia, de lo que sabemos y las promesas que Dios nos ha dejado. Entonces, eh, a veces se nos olvida inculcarle eso a los niños, o sea, nosotros muchas veces le enseñamos las historias bíblicas, los mandamientos, cómo aplicarlos, pero no a que puedan ver también eh, las cosas que pasan o a enseñar, porque aquí ya también el capítulo habla de, de que ellos, o sea, que uno debe estar actualizado también con los temas de la actualidad, o sea, y por ejemplo a mí me pasa que yo no veo noticias, no me gusta, pero es necesario para poder incluso llegar a otros. Y a veces yo me sentaba a estudiar con los niños y no lograba como hacer como esa conexión con la palabra de Dios. em, de decir ya si tienen que aprender a leer porque tienen que leer su Biblia, pero ir más allá, o sea, que ellos puedan adquirir como ese amor por aprender y que de verdad lo lleven a Dios. Eso me gustaría como profundizar más en eso para que en realidad ellos sean unos cristianos auténticos que puedan defender su fe cuando adultos. Eh, y yo leía las preguntas y de hecho hoy le comentaba a la Andrea que incluso muchas preguntas de las que está ahí ni uno mismo puede contestar. No sé si ustedes contestaron todas, pero es como, es fuerte. Hay preguntas que yo leí y yo dije, no sé cuál sería la respuesta. Habría que preguntarle al pastor. Y, Se las leí y las respondí con él. ah, creo que ahí tenía la ayuda. Yo no le pregunté a No, pero Daniela yo eso. la respondí yo primero y después se la fui a decir a él, para A que ver me si diera ya el queda visto bueno. buena. Sí, pues, Por para que me eso diera la el visto recuerdo. bueno. Y ahí me ayudó con el versículo y todo eso. Pero igual Ah, está bueno bueno. como para que se lo pongamos ahí. Dice que está fuera de sus honorarios. No, pero, o sea, la parte final, lo que él dice, no es lo importante saber la respuesta a todas las preguntas, sino no saber ya si lo voy a ir a buscar en la palabra y ahí voy a encontrar la respuesta a las preguntas, y si no, pues uno le consulta a alguien que sepa más, pero siempre va a haber respuesta en la palabra de Dios. Y, y es triste porque igual yo lo he visto, o sea, como de repente a veces los jóvenes no quieren entrar en controversia y siempre como que están callados, de repente uno quiere debatir en algo, no con el ánimo de formar una discusión o una pelea, sino de hablar algo, de aprender o discutirlo en la palabra, y ellos normalmente se retraen más, como que no quieren comentar porque quizá pasa como en Hop, que el joven quedó al último porque pensaba que iba a ser menospreciado. Pero claro, igual uno tomar en cuenta lo que ellos creen también, los jóvenes, los más chicos, lo mismo que decía el Marcelo en el estudio de ayer, el pastor dijo. Eso. Y orar mucho los unos por los otros, como decía la Vali siempre, porque es difícil, o sea, el deseo de nosotras todas es que con esto, con el homeschool, sea una gran ayuda para que ellos puedan em,
crecer como cristianos, o sea, ser convertidos. Y yo siempre oro todos los días, así que ellos puedan ser convertidos en su juventud y no pasar por tantas leceras que no pasó. Así que el Señor les ayude. Eso. Ya. De la línea de lo que dijo la Cadi, de que ahora hay muchos profesionales, gente que tiene tanto conocimiento, o igual la información que tenemos, todo lo que se sabe, y bueno, la misma escritura dice que la ciencia y todo eso aumentará así como en el fin de los tiempos, ¿no? Pero llevo eso como a lo que dice Proverbios. Dice, por ejemplo, oirá al sabio, aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, como que realmente llevar a nuestros hijos hacia que aprendan esa sabiduría, primero temiendo al Señor y con lo que ellos saben, saber articular su fe, enseñarlos como a ver todo desde esa perspectiva bíblica, como también decía el ejemplo de los hijos de Isaacar, preguntarse, estos son estos tiempos, ¿qué debemos hacer? Y todas esas preguntas que hace el autor allí sobre que también uno no sabe cómo responder, como decía la Belkis, algunas cosas ahí ni pendientes, quizás que uno ni siquiera se las ha preguntado, y, eh, y ser humildes igual en reconocer que uno no, o sea, no lo sabe todo, que hay cosas que ni siquiera las podemos expresar. También él habla ahí de eso, ¿no? De tener una buena articulación para poder igual uno defender su fe. O inclusive como persuadir, ¿no? Persuadir con el mensaje, con el buen vocabulario y eso también llevarlo a la predicación del Evangelio, ¿no? Para ganar a otros. Y me quedo con lo que él decía, que también enseñarles los conocimientos que sean como aplicados. Eso es como una parte importante de la educación, no de esas cosas así como tan profundas, como esas cosas, no sé, de integrales y esas cosas, bueno, eso ya es más universitario, pero y llevarlos como a la vida práctica siempre, el cómo razonar, el siempre hacer ese tipo de preguntas, hacerle muchas preguntas a ellos y ver cómo responden. Incluso uno mismo a veces no sabe esas respuestas y uno aprende con ellos, entonces es algo como de humildad también, de uno aprender con ellos igual en este camino de la educación en casa. Yo hice, yo Y hice, tenía, le hice la pregunta al ChatGPT, ¿para qué sirve? Porque uno en la universidad, además que ve las integrales triples, las derivadas y no sé qué, pero ¿en qué se aplican? Y bueno, hay algunas aplicaciones, pero no es como que uno las utilice en realidad. Pero por ejemplo, el Daniel sí las utiliza en su en trabajo, su por ejemplo. trabajo, claro. Eh, y tengo así como una consulta para ustedes, por ejemplo, empezando el capítulo decían, debe ganarse su corazón estableciendo una relación amorosa de confianza y comunicación abierta. Entonces, así como que en la práctica, ¿cómo podemos hacer eso? ¿O qué consejos dan Por las ejemplo, que tienen más tiempo en la crianza? uno del consejo práctico es, por ejemplo, cómo ganarse el corazón del hijo en cuanto bueno, a la confianza también que es uno reconocer los pecados también, porque si ellos ven que uno no reconoce tampoco, es como que no van a acercarse a decirle también en cuando ellos han pecado, o sea, cuando sean más grandes. Eh, que haya como una relación de perdón de los padres hacia los hijos también y de los hijos hacia los padres. Y, el exceso también de la disciplina puede hacer que la comunicación no sea efectiva. O sea, La que uno, exasperación. sí, siempre la ira. Pero yo creo que más que eso, también uno tiene que generar instancias de comunicación siempre.
que ellos vean que en uno se sientan refugiados en nosotros. La idea de poder ser estos como eh, perdón, que hay que uno pueda tener cierto nivel de confianza y que ellos te vean, no que te teman, sino que te vean, que puedan tener respeto por ti, pero también que puedan tener la confianza de hablar lo que ellos quieran y libremente, de poder preguntar, de poder decir cosas y que busquen el consejo en uno. Yo creo que eso es súper importante. Y una de las cosas que yo siempre digo, así como que he visto o que he leído acerca de crianza, no solo secular, o sea, no solo cristiana, sino que secular, muchas personas dicen que, por ejemplo, los niños después, más adelante, cuando sean más grandes, van a buscar consejos en otros adultos. Y ojalá que esos adultos que nosotros podamos tener, no sé, quizá la Nay no me va a ir a preguntar a mí cosas, pero va a ir a preguntarle a la Belkis, que a lo mejor le va a tener un poco más de confianza en algunas cosas que a mí, o le va a dar vergüenza preguntarme a mí y le va a ir a preguntar a una tía. Y ojalá que esa respuesta de esa tía sea la que yo podría darle. La idea es que uno genere tal comunicación entre seres queridos también, que ellos puedan tener esas relaciones tanto con uno como con adultos o jóvenes que realmente van a darles consejos buenos. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es como hablar acerca de todo con los hijos, que se genere como eso, no sé, por ejemplo, nosotros nos sentamos a la mesa a conversar y da risa porque a veces los chicos hablan más leceras y la Anaís quiere hablar cosas más serias. Y los otros chicos hablan puras locuras, pero igual se meten en la conversación. Y esas instancias de conversación deben estar como siempre en la mesa o en el culto, pero estar siempre conversando con ellos y preguntándole, no, oye, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, sino que salga de ellos contarte secretos, contarte cosas, que con la mamá, que podamos ser ese guía. Siempre yo me acuerdo de que es la palabra pedagogía y es la guía de los niños. Y en este caso nosotras tenemos que ser esa guía en nuestros niños. Ellos tienen que ver eso en nosotras mismas o en su papá, pero que sea familiar. Y eso yo creo que cuesta porque se lo hemos dado mucho tiempo al Estado o a la escuela y es algo con lo que tenemos que luchar. Y a veces pasa, no sé si les ha pasado de repente de tener la confianza a otra persona, a veces eh, es cuando ellos igual abren su corazón. Entonces, si uno no abre el corazón al niño, es difícil que ellos también abran sus corazones a los papás. Entonces, hay veces que pasa que los papás muestran una figura muy perfecta, somos perfectos, no, no tenemos pecado, así casi. Entonces, claro, si uno ve una persona así, yo no me acerco a una persona así para confiarle, mira, yo estoy luchando con este pecado, porque no voy a tener la confianza de decirlo porque sé que me va a juzgar. Entonces, eh, no hacerlo en modo de juzgar y nosotros siempre ser abiertos con los niños de que nosotros somos pecadores, nosotros también estamos viviendo un proceso de santificación personal, también luchamos contra el pecado todos los días y para que ellos se puedan abrir a nosotros también de decirnos sus luchas personales y les podamos aconsejar. Hay respecto a lo que decía la hermana Belkis, que uno al momento de tener como una necesidad o alguna pregunta y acudir a otra persona, uno se humilla, por así decirlo, porque uno desconoce o no sabe algo y va y lo pregunta a alguien que sabe más. Y pasa mucho en los colegios que, por ejemplo, hay un alumno, hace una pregunta y el profesor le dice, ¿cómo preguntáis eso? Sí, obvio. Y eso de humillar al que está preguntando, quita esas ganas de querer saber más. Así que eso de que no hayan preguntas tontas en los niños.
ellos quieren conocer y hay preguntas que uno dice, oh, qué simple, pero responder esas preguntas simples hace que el niño se sienta como en confianza, por así decirlo, para poder después ir preguntando más y según su madurez, cosas más profundas también. Yo tenía un profesor en la universidad que no era que nos decía, ¿cómo va a preguntar eso? Sino lo miraba a uno y hacía un sonidito con la boca. Bolívar, la de la Andrea también vio con él. Entonces uno como que le daba corte eso. No vas a preguntar a una persona que es orgullosa, obviamente, no. Es difícil acercarse. Los hijos tienen que saber que estamos viviendo entre pecadores y pecadores imperfectos, y que todos los días estamos intentando ser santificados por Cristo. El Nacho todavía no entiende que el pastor peca. ¿El pastor peca? Más que todos. Marcelo me dijo, dile que no. No Aquí sé la si Flor dice eso de que el pastor peca, y ella dice que el pastor toma vino. Fundamentalista. Todavía estábamos en el supermercado y dijo, y pasamos a mirar los aceites de oliva y iba con su peluche y dijo, oh, ¿qué es eso? Y le dije, y ella decía, son vinos como el que toma el pastor, así. Ya, no sé Ah, si se queda algo más. Ah, la Belkis. no, yo iba a comentar que él menciona harto un nombre, Ken Han, lo mencioné en el capítulo anterior, y hay un libro que yo lo encontré igual bueno, que yo se le recomendé al Daniel que lo leyera se llama La crianza de hijos piadosos en un mundo impío. Y es bonito también, porque él habla de enseñarles harto a los niños desde el Génesis, porque es el de Answers and Genesis. Desde que ellos tengan como esa firmeza de que el Génesis es verdad y de que, porque muchas personas comienzan con la base mal, dicen puede ser que sí, puede ser que no, entonces imagínense, si la base está mal, la construcción se va a caer al tiro. Entonces, de ver esa base Claro. fuerte, de que vean toda la Biblia como la verdad absoluta. Eso. Yo lo encontré bueno. Bonito, sí, y eso es súper importante porque si nosotros no creemos o creemos que es simplemente como muchos llaman un mito la creación, Mm. no vamos a creer jamás que tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, o sea, saldría de nuestro como eh, panorama el no creer que el Señor hizo en 7 días todo lo que existe A y mí lo me hizo cuesta perfecto. leer autores cristianos que no creen en la creación, por lo mismo, tengo mucho prejuicio y no creo que sea bueno leerlo. No, para nada. Porque no, o sea, partiendo de esa base, ellos no pueden, no tienen la certeza absoluta de que la Biblia es la única verdad que existe. Claro, entonces, por ejemplo, esas preguntas como las que tú colocaste ahí en el recuadrito básicas no tendrían una respuesta ahí firme tampoco. Entonces, No, como porque dejarle no mucha... podríamos llevar nada a, por ejemplo, en lo que concierne a matemáticas, que es como que lo más que me costó ahí, que parece que no lo puse, lo dejé por allá, es hablar como desde la lógica, desde lo perfecto, desde todo lo que es el todo, el Señor lo creó todo de la nada. Y desde ahí Él hizo perfección. Y otra cosa así como yo pensaba y lo he pensado desde hace harto, así como, por ejemplo, el ministerio te da un cronograma de las materias o las cosas que tú tienes que pasarle. Pero yo me preguntaba así como, ¿es necesario pasarle todas estas cosas? Y, por ejemplo, hay cosas que yo siento que probablemente ni siquiera la utilizan o lo mismo que decía el autor, yo ya me lo estaba cuestionando hace rato, así como, ¿para qué?
Pero es que hay muchas cosas que ya no es ni siquiera necesario que lo sepan, porque lo pueden, antes, yo siempre digo, antes la gente tenía que ir a una biblioteca y quizás buscar cuánto autor para que llegaran a lo correcto. Hoy día está todo muy rápido y muy avanzado, como tú les puedes enseñar a los niños. Y por ejemplo, no sé, hoy día estábamos viendo con la Anaís los climas, estábamos viendo en historia, climas de Sudamérica, entonces, y hablaban de elementos naturales y elementos culturales. Entonces yo le dije a la Anaís, sencillo, elementos naturales, todo lo que Dios creó, y elementos culturales, todo lo que puso el hombre. Ah, ya me dijo. Y así como sencillas, cosas sencillas uno puede pasar. Y, por ejemplo, depende también de lo que tú vayas a evaluar a tu hijo. Yo siempre digo eso, depende de lo que tú quieras para tu hijo. Si tú lo vas a evaluar, obviamente vas a tener que pasar el contenido porque van a tener que responder esa información que tienen que saber paso a paso. Si a ti eso no te interesa, yo hoy día, por ejemplo, yo le dije a mamá, le dieron una guía a la Anaís que no tenía ni pies ni cabeza. Y era solamente recabar información. Y no tenía nada de unión, no seguía un tema, era solamente saber datos, 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 datos. ¿Por qué el clima es lluvioso? ¿Por qué el clima es templado? Porque si eso lo puedes saber, lo busca en internet y lo sabe, lo lee en un libro y lo sabe. Y Entonces, es aparte se aprende como más experiencial esas cosas, ¿no? exactamente. Y lo otro es como ver los dones que tienen los niños. Por ejemplo, hay niños que van a ser más buenos para las matemáticas, otros para, no sé, para la literatura y así. No todos los van a, por ejemplo, en el colegio todos se encasillan en un mismo, en una misma cosa, todos tienen que aprender lo mismo, todos tienen que ir al mismo ritmo, entre comillas. Y hay niños, por ejemplo, que no le van a gustar la pintura y los van a obligar a hacer eso. Entonces, es como que siento que tiempo perdido que se pudiese invertir en lo que realmente le guste al niño y pueda aprender mejor. Por ejemplo, la Cadi, que los niños, el Martín, 2 horas diarias es que estudia el Martín y es suficiente. Los niños hoy día tienen que estar casi 8 horas en el colegio, incluso Es que cuando hacen, es muchas demasiado, horas ideológicas, son muchas horas muchas, ideológicas. siendo que la materia se puede pasar perfectamente en 2 horas, sin ningún problema. Sí, o por ejemplo, también son muchas horas justificando el tema de la crianza, ¿no? De que los padres tienen que, bueno, salir a trabajar y pues yo creo que también fue visto en eso, ¿no? Para que la gente pudiera completar una jornada laboral de 8 horas. Entonces ahí las instituciones se toman como el rol de cuidadores. Ujú. Así es. No Pero sé si están hay... todo el día con música. Yo tengo el colegio acá al lado y todo el rato los niños es bailando, o sea, que tanto pueden aprender bailando. O sea, es bueno que bailen y jueguen y eso, Hoy pero día, todo hoy el día día la Nair bailando. fue al colegio toda la tarde, va de las 2 a las 7 cuando le toca ir al colegio, y jugaron, era el día del juego, no hizo nada, yo la mandé para que fuera a dar una prueba y no le tomaron ni una sola prueba, nada. Entonces igual, Parece que era por estos días había mucho juego, porque acá tengo toda la música todo el día, a si todo fuera, chancho. si quiere jugar acá en la casa puede jugar sin problema, entonces igual es harto el tiempo que se gasta y, por ejemplo, las materias tú ves y se pasan muy rápido. Yo los contenidos los paso en el primer semestre, casi todo el contenido, que se supone que tiene que pasar el ministerio. No es nada del otro mundo, porque ellos tampoco quieren niños excelentes. Ellos quieren niños que todos estén al mismo nivel. Entonces, es súper poca la información que se les pasa, o sea, no sé si es mucha, así como sin importancia, que es lo que realmente es importante o lo que a ellos les guste. O sea, yo sé que es importante que ellos aprendan a leer, a escribir, a sumar y a restar. Y de ahí parte para arriba lo que podamos enseñarles. Pasando esa barrera, ya yo creo que es menos complejo la educación.
Sí, lo que decía el autor anteriormente, como a él lo enseñó la mamá, que los enseñó a ellos a aprender, a cómo tenían que aprender. Y en este capítulo a cómo, bueno, es importante a saber cómo razonar, qué hacer en ciertas circunstancias o cómo responder o cómo están mis convicciones y cómo lleva uno a la práctica todas esas cosas. O sea, lógica, como la causa, el efecto, qué pasa en esta situación. Algo que es realmente práctico. Claro. Y el discernir, o sea, aprender a razonar, a pensar como tal. Por ejemplo, a mis hijos les gusta mucho la cultura, todo lo de los dioses griegos, los egipcios y todo eso. Pero Anaís sabe que ellos no son dioses, sabe que ellos no son poderosos ni son... pero, por ejemplo, los más chicos que los siguen, que es Marcelito, él pregunta así como, no sé, ¿Thor vence a Dios? ¿Thor vence a...? Empieza a ver porque a él se le mezclan las cosas, pues. Y ahí como que uno tiene que salir a decir no, y hasta qué punto ellos están viendo eso, hasta qué punto están escuchando las canciones que les gustan, y ahí todo tiene que tener su límite. Así que eso. No sé si alguien más tiene algo que decir. No, y por ejemplo, tenerlos en la casa igual ayuda, por ejemplo, las matemáticas más aplicadas, no sé, el pesar para hacer una receta, el que ellos vean como el papá mide para hacer un mueble, esas cosas así más prácticas le hace como más sentido para aprender, porque cuando uno no lo ve así como con la vista, por lo menos en mi caso, igual me cuesta aprender de otra manera. Eh, Como la manera de aprendizaje visual y práctico. Es igual funciona. Porque para que ellos puedan estar al servicio también de su hermano y de su comunidad, tienen que ser personas serviciales. Nosotros le decimos a la Alicia trae 3 cucharas, un tenedor así, para que ella aprenda las cantidades. Y igual cuando cocinamos, yo les muestro los números y eso en la balanza, o le digo hay que echarle tantos huevos, tanto de harina. Y eso les ayuda harto, o sea, aprenden cosas más importantes, porque la Alicia me dice a mí, mamá, yo voy a aprender a cocinar y después te voy a cocinar a ti y tú te vas a volver chiquitita y y yo te voy a cocinar. Hija, sí, sí vas a aprender a cocinar. Pero que ellos lo vean, a uno hacer esas cosas, esas actividades, como que les llama la atención más hacerlo. Entonces, Y por eso hasta es el tan importante juego que igual. ellos hacen, pues, tú ves que se reflejan Sí, ellos en ti, que con las guaguas, que andan con las guaguas y les dan comida o hacen cosas, o lo retan igual que uno y todos lo hacen sí. igual que uno. La nariz hace de la mamá y empieza a disciplinar a todos, a mandonear a todos. Y Lo lo de peor es que le hacen caso. a la Anaí le hace caso. Sí, la Alicia. La Flo me dijo, cuando ella sea grande le va a cambiar el pañal al Gaspar. Yo digo, pero hija, si capaz ya va a crecer cuando sea grande. No, ya. Oramos entonces para terminar. Señor, te agradecemos este momento, Señor, de lectura, de poder, Señor, tener esta cosmovisión, Señor, de poder ponernos estos anteojos, Señor, y reflejar tu palabra a través de lo que aprendemos, de lo que sabemos, Señor, de las cosas que tenemos que cuestionarnos, Señor, y aprender. Danos tú, Señor, esos lentes, Señor, para que puedan ser unos lentes que no se nos rompan, Señor, que no se nos agrieten, que no tengan fisuras, Señor, sino que podamos enseñar, Señor, a nuestros hijos, que nuestro corazón, Señor, pueda demostrar esa cosmovisión, Señor, limpia, Padre,
para que nuestros hijos también puedan ver, Señor, en nosotros, Señor, que trabajamos para ser cada día más santos, Señor, cada día poder llegar, Señor, a ser santificados por ti, Padre. Que tú nos ayudas día a día, Señor, que necesitamos de ti todos los días, Señor, que ellos vean que te buscamos, que ellos vean que nosotros estamos queriendo ser día a día más como tú, Señor, y no alejarnos de tus caminos, Señor, que podamos tomarlos de la mano, Señor, que podamos enseñarlos y educarlos, Señor, a través de tu guía, Señor, de la guía que nos dejaste, Señor, a todos nosotros, que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabias, Señor, a ser prudentes, a llevar nuestros hogares, Señor, en amor, Señor, en armonía, en comunión, Señor, a ser hospedadoras, Señor, de nuestros hogares, en nuestros hogares, Señor, y a criar en ellos, Señor, el servicio y disciplina que tú requieres, Padre. Gracias por este momento, gracias porque podemos tener esta posibilidad de poder leer, Señor, tu palabra, de poder guiarnos una a las otras, Señor, de poder contarnos cosas, Señor, y poder siempre estar orando las unas por las otras, Señor. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo. Amén. Voy a parar.